Decíamos, en este junio mes belgraniano vamos a retomar a Belgrano, lo habíamos dejado allá por mayo de 1810, ¿no? El primer capítulo que hicimos, Belgrano, ahora ya vocal, elegido vocal de la primera junta, ¿sí? Hacemos un pequeño rewind, Belgrano, quien venía de una experiencia no muy buena, por así decirlo, en las invasiones inglesas, el combate, ¿no? Recordemos que Belgrano tenía una cierta reticencia a ser militar. El tipo venía de otro palo, intelectual, economista, formaba parte del consulado de comercio de Buenos Aires, y él entra. ¿Cómo entra Belgrano? Entra junto a otros dos compañeros de armas, Juan José Paso y su primo, ¿sí? Castelli. Recordemos que Belgrano venía de la corriente de lo que se conocía como el carlotismo, esta suerte de apostar. Recordemos, Fernando VII expulsado, exiliado, derrocado por Napoleón en España, cae el absolutismo en España. Ahí es donde se empiezan a mover, ¿no? Esta cuestión. Bueno, ¿qué pasa? Quiere apostar por Carlota Joaquina, que es la hermana de Fernando, para hacer una suerte de intentona de representar a el gobierno derrocado español, ¿sí? Recordemos que la Revolución de Mayo no fue en un principio somos Argentina, aguante todo. No, la excusa o la estrategia era gobernar, hacer un gobierno propio, patrio, autónomo, pero que en última instancia responde a Fernando VII. Por eso se llama la máscara de Fernando, después la estrategia. ¿Qué pasa? Empieza a ganar notoriedad y empieza a tomar mucha fuerza Mariano Moreno, línea jacobina, ¿sí? Guillotinemos al rey, seamos república. A todo esto, Belgrano era era republicano, era democrático, él apelaba porque hubiera una república. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, empieza a haber los primeros chispazos entre Mariano Moreno y Cornelio Saavedra. Sí, esto ya lo habíamos tratado en otros, un día como hoy. Mandan a Belgrano, la Junta de Gobierno, lo manda en misión al Paraguay. ¿Por qué lo manda al Paraguay? Porque había que irradiar la revolución, ¿sí? Claro. Había que irradiar la revolución para notificar a las otras provincias que habían sido que se había dado el cabildo. O sea, los porteños informándole a las provincias que son libres. ¿Qué puede salir mal? No, absolutamente. ¿Qué ocurre? Paraguay le meten un shot en el orto a Belgrano. Tiene que pelear. El gobierno, el cabildo paraguayo no le responde. Y pierde 2 batallas ahí. Belgrano pierde mucho, ¿no? Lo reivindicamos como prócer. La realidad es que pierde mucho, como perdieron muchos patriotas al mando del Ejército del Norte. El Ejército del Norte era una suerte de dirección técnica de la selección argentina. Viste que perdés 2 partidos y te sacan afuera. Claro, eso era el Ejército del Norte. Pierden Paraguarí y pierden Tacuarí. Bien. La icónica batalla de Tacuarí, ¿sí? Vuelve Belgrano. Dicen, bueno, Belgrano en Paraguay no dio resultado, lo mandamos a Montevideo. Lo mandan a combatir a Montevideo. Ahí Belgrano, y esto es una constante en la vida de Belgrano, ¿no? Particularidad que, obviamente, Belgrano, como uno de los, no sé si padres fundadores, pero próceres fundadores en nuestra historia argentina, ordenan sus filas a personas que después la historia enfrentaría. Por decir 2 nombres, José Rondó y un tal José Gervasio Artigas. Mira. Lo mandan a Montevideo, a la banda oriental. No puede hacer mucho porque en el medio de eso Belgrano se come un juicio. Upa. Un juicio político, ¿sí? Y esto lo quiero decir con todas las letras. Si no es la primera o de los primeros intentos de lawfare en la historia, pegan el palo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Juan Larrea que
esta pica Saavedra Moreno, ¿no? Moreno muere en alta mar y Saavedra en el 5 y 6 de abril de 1811 hace una especie de autogolpe de Estado y barre a todo el sector morenista, entre ellos Belgrano. Lo enjuician a Belgrano, ¿sí? Le quieren achacar mal desempeño en sus funciones. Lo cierto era que Belgrano no solamente era morenista, sino que era considerado un peligro potencial. Por una boludez. El tipo estaba al mando de un ejército de 3.000 hombres en operaciones, en Montevideo. Claro. Bueno, Tenía esto con no cuaja. El 9 de agosto de 1811 lo restituyen en sus funciones. Vuelve a Paraguay. Como no bastó una, lo mandan de vuelta, pero esta vez a Belgrano lo mandan para pactar un acuerdo con el nuevo gobierno paraguayo, ¿sí? Los paraguayos, recordemos que todavía era un virreinato, una colonia, ¿sí? Era una dependencia leal a la corona española cuando fue la primera expedición. Ahora ya se habían revolucionado los paraguayos, ¿sí? A su manera, ¿no? Lo mandan a pactar un tratado de amistad. El pacto no funcionó. No, por esto, porque siempre lo mismo, es siempre la misma historia. Es cuando los porteños quieren irradiar la revolución, sale mal, claro. ¿Sí? Sale mal, porque hay sectores donde no los usos y costumbres son otros, ¿sí? Es una constante. Vuelve Belgrano y lo ponen al mando del regimiento de patricios. ¿Quién fue el fundador y el que estaba al mando del ejército de los patricios? ¿Se acordarán? Cornelio Saavedra. Mira. Lo destituyen a Saavedra. Y los soldados fieles a Saavedra, cuando llega Belgrano, que era un morenista, se la pudren mal y nace el motín de las trenzas. Se retoban, exigen elegir ellos, los soldados exigen poder elegir a sus autoridades, ¿sí? Bueno, es la primera de las primeras pruebas de fuego de Belgrano para demostrar su liderazgo, ¿no? Esto, si vieron la película de Belgrano, la que Pablo Rago hace de Belgrano, era algo que se le cuestionaba todo el tiempo a Belgrano. Esta cosa de no tener autoridad, de no ser un hombre de armas, sino alguien que lo vistieron de milico. ¿Cómo resuelve Belgrano el conflicto? Los asesina a todos. Bueno. Enjuicia y ejecuta a los sublevados en la vía pública, ¿sí? Seguimos, ¿no? Hablamos del Día de la Bandera. Bueno, 1812, 27 de febrero, Belgrano iza, ya al mando del Ejército del Norte, iza por primera vez la bandera a orilla del río Paraná. ¿En qué se inspira Belgrano para hacer la bandera? Bueno, te habrán contado, si sos un pequeño sexy niño, millennial, en tus días de Villiquen, te habrán contado que Belgrano miró el cielo y se inspiró. Bueno, no. Es muy interesante porque es como una especie de multiverso, ¿no? En sí misma, la creación de la bandera. Recordemos cuál era la estrategia de libertad o de independencia de los primeros próceres. Nosotros estamos formando un gobierno autónomo, patrio, pero que puertas hacia afuera, nosotros vamos a decir que respondemos a Fernando VII, ¿sí? Que respondemos, somos un gobierno autónomo, pero que en última instancia responde a, como lo que pasa con el Commonwealth, ahora los países del Commonwealth, Canadá, Australia, que son países en sí, pero en última instancia responden a la corona británica, ellos planteaban una cosa así. Pero en última instancia respondemos a Fernando VII. ¿Quién es Fernando VII? Es integrante de la Casa de Borbón. ¿Cuáles son los colores que distinguen a la Casa de Borbón? Casa de Borbón que hasta el día de hoy sigue reinando en España, ¿sí? Con otra forma de gobierno, pero obviamente sigue estando ahí. El celeste y el blanco. Y de ahí se inspira entonces. ¿De dónde? Por eso digo que es un multiverso. ¿De dónde se inspiran los Borbones? El celeste y blanco, de la Inmaculada Concepción. Mira. La advocación de la Virgen, ¿no? Del culto católico. A su vez Belgrano, y esto también se lo muestra en sus
archivos históricos, era muy devoto de la Virgen de Luján y de la Virgen de Cacupé, patrona del Paraguay, de la Virgen de Itatí, todas advocaciones de la Virgen que vestían el celeste y blanco en su ajuar. Por eso digo que es un multiverso que la verdad que cierra perfecto, ¿no? Esta cuestión, Belgrano ya había metido la escarapela, recuerdan, antes de eso, pero acá se empieza a pudrir la cosa con Buenos Aires, con el centralismo de Buenos Aires. Arranca la primera discusión fuerte con el centralismo de Buenos Aires, que no quería aprobar la bandera, porque temían que fuera interpretado como una señal de rebeldía para España, ¿no? Claro. Y no sé si me apurás, medio como que tampoco querían, les interesaba mucho ser una nación libre, a muchos del centralismo porteño. Por ejemplo, no sé si les suena este nombre, Bernardino Rivadavia, sí, claro, que formaba parte de ese centralismo porteño, no solamente que buscaba prohibir, sino que ordenó quemar la bandera. Epa, sí. Belgrano la guarda y decide que la impondría después de alguna victoria que levantara los ánimos del ejército y del triunvirato. Dijimos 1812. En septiembre se da la batalla de Tucumán y en febrero de 1813 la batalla de Salta. Salta fue la primera vez que una bandera argentina presidió un combate. Y la batalla de Tucumán, obviamente, es una batalla de vuelta, vean la película de Pablo Rago haciendo Belgrano, una batalla de proporciones bíblicas. Tormenta de tierra, invasión de langostas, ¿sí? Fuego, caos, confusión, ¿sí? Todo eso. Tuvieron que esperar a que pase la tormenta para saber quién había ganado la batalla, ¿sí? Era, o sea, los tipos se tiroteaban entre ellos, una locura. Y ya dije que Belgrano, al igual que muchos patriotas, perdió mucho en el Alto Perú, conocemos Vilcapugio y Ayohuma como las derrotas más icónicas de Belgrano. Perdió mucho, ¿sí? Porque era muy complicado, ¿sí? El primero que dice eso es San Martín, ¿no? Que llega dando un golpe de estado. Recuerden que San Martín da un golpe de estado, sí, así para formar un segundo triunvirato, y dice: muchachos, no se puede por de frente a los realistas por el Alto Perú, no se puede, hay que hay que cruzar los Andes. ¿Cómo? Dicen, ¿cómo? Hoy con Diario del Lunes decimos, sí, claro. Y sí, boludo. En ese momento. Ese momento, bueno, la única forma de poder convencer, diríamos, es dando un golpe de estado, sí, y sacando justamente al primer triunvirato, poniendo un segundo que le respondía a San Martín. Ahí se da el hito de la posta de Yatasto, donde Belgrano le delega el mando del ejército del norte a San Martín, y después San Martín, mientras se va por los Andes, le delega la tarea de resistencia a Güemes. ¿Qué pasa después? Belgrano inicia una gira diplomática con Bernardino Rivadavia, que es más o menos como viajar con una víbora, claro, en las manos, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque Rivadavia iba con directivas del centralismo porteño que Belgrano desconocía. ¿Cuál era el objetivo? Negociar, entre comillas, ¿no? Entre muchas comillas, la independencia argentina, ¿sí? Conseguir apoyo de otras potencias, ¿sí? Claro. Digo, hubo potencias, esto no es algo no es algo muy novedoso que digamos, no es un descubrimiento que vamos a hacer acá, pero hubo potencias absolutistas, rivales de otras potencias absolutistas, que por el mero interés de joder al otro bancaron independencias de otros países. Francia lo hizo con Estados Unidos o las colonias de Norteamérica para joder a Inglaterra, por ejemplo. Acá fue algo parecido. Pero ahí Belgrano hace un cambiazo interesante. ¿Por qué? Por lo que lo critican mucho. Belgrano, republicano, demócrata, línea Moreno, etcétera, notó que los gobiernos monarcas absolutistas veían con mucha hostilidad a las repúblicas. Y medio que después de que te guillotinan un rey, como que no le tenés mucha confianza, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué dice? Si nosotros queremos conseguir apoyo de monarquías,
A todo esto Napoleón se estaba yendo al descenso, ¿sí? Porque lo derrocan, porque a Napoleón en Rusia, Napoleón que había sido factor determinante para la independencia hispanoamericana, le empieza a ir mal en Rusia, al otro año se come Waterloo. Bueno, estaba la restauración monárquica latente. Belgrano dice, tenemos que buscar otra manera. 6 de julio de 1816, Congreso de Tucumán, Belgrano expone cuál era su alternativa, ¿no? Hacer una monarquía constitucional con un parlamento, ¿no? al estilo Inglaterra, pero como monarca había propuesto a Juan Bautista Túpac Amaru, un descendiente inca. Mira. No hace falta que me explaye cuál fue la respuesta, ¿no? de los diputados. Claro. Era como que una fila del bondi directamente se le cagó de risa en la cara. Y otra fila del bondi le dijo, ¿qué estás diciendo? ¿Vos no eras republicano? Sí, en la calle. Medio que lo trataron de traidor, ¿no? Claro. No cuajó esa cuestión. No desarrolló. No cuajó, ¿no? Pero esto obedecía a un inteligente cálculo de Belgrano. ¿Por qué quería poner a un inca? Porque buscaba atraer la adhesión de parte de las poblaciones incaicas de lo que son las actuales zonas de Bolivia, de Perú y de Ecuador. Claro, ¿sí? Para que se sumaran al movimiento emancipatorio que se gestaba de Argentina, y que en esa zona ya lo empezaba a hacer Simón Bolívar. ¿Sí? Simón Bolívar, el otro libertador de América, era el que más era como el rival de San Martín en algún punto. Era como que los dos buscaban la gloria de ser el libertador. Eso después, bueno, es otra historia, ¿no? El tema de Guayaquil. Este año se cumplen 200 años de la reunión de Guayaquil, de Simón Bolívar y San Martín. Bueno, 1816, Belgrano vuelve a hacerse cargo del Ejército del Norte. Acá la salud de Belgrano se empieza a debilitar. Esto es algo bastante común de la historiografía. Él hacer un análisis pormenorizado de la historia clínica de Belgrano, casi como una suerte de ponerlo como una suerte de mártir, ¿no? Y un poquito de morbo también. ¿Sí? Se sabe que Belgrano, entre otras cosas, tenía sífilis. Se ve que esto no, al principio no, medio que no sé si no lo querían, no lo debían, no decían. Sí, tenía sífilis. No había ESI en esa época. Era más, no era ESI, era ENO. Padecía paludismo, padecía mal de Chagas también, Belgrano. Padecía todos los bichajos, todos los bichajos que te podés agarrar cuando estás cagándote a tiros en el norte argentino. No hay postas sanitarias, no hay medicina creada para esa época, ¿sí? Y entre otras cosas, después al final de su vida padecería hidropesia. ¿Qué es la hidropesia? Son derrames acuosos en distintas cavidades del cuerpo. Había que drenarlo a Belgrano para sacar el líquido, lo cual en condiciones de cero asepsia podía generar infecciones también. Claro. Pero todo esto, Belgrano vuelve a hacerse cargo del Ejército del Norte. San Martín ya estaba transitando o craneando el cruce de los Andes. Y a mediados de 1819, José Rondó, ¿se acuerdan, no? Que había combatido con Belgrano, ¿no? Es designado nuevo director supremo de las Provincias Unidas y ordena que los ejércitos, tanto del norte, Belgrano, como el de los Andes, San Martín, abandonen la lucha contra los realistas y aplasten las sublevaciones provinciales. Mira. Se empieza a dar de manera embrionaria lo que sería la lucha que después sería identificada como los unitarios y los federales. Tanto Belgrano como San Martín se niegan a combatir contra sus propios paisanos. Y nuestro enemigo son los realistas. Claro. ¿Sí? Después discutamos pero primero echemos a los realistas de nuestra zona. Bueno, San Martín sencillamente ignoró la orden, mientras que Belgrano obedeció a medias, porque ordena a sus tropas iniciar la marcha hacia el sur, pero él pide licencia por enfermedad.
Belgrano llega a Buenos Aires en plena anarquía del año 20. Yeah. ¿Qué es la anarquía del año 20? Esto, que las provincias, sobre todo las provincias de Santa Fe y de Entre Ríos, López, Santa Fe y Francisco Ramírez de Entre Ríos, se empiezan a retobar contra Buenos Aires. López y Ramírez eran aliados de Artigas en la banda oriental, que dicho sea de paso, ¿no, Datito? Artigas, cuando hace la Liga de los Pueblos Libres, que ocupa la Liga de los Pueblos Libres, no era la banda oriental, no era lo que hoy es Uruguay, Galeano tiene una forma muy hermosa de decirlo, era el campamento sin fronteras. La mitad de lo que hoy es Argentina era parte de la banda oriental, ¿no? Mira. Y hay una discusión sobre por qué Artigas no participa del Congreso de Tucumán, ¿no? Básicamente porque le estaban haciendo guerra civil y no podés mandar a tus diputados porque te los decapitan, ¿sí? Para así decirlo. Toda esa discusión, pero todo eso, la anarquía del año 20. De hecho, Belgrano, el día que muere, el 20 de junio de 1820, se da el golpe al directorio en Buenos Aires. López y Ramírez derrocan a Rondó, con lo cual la noticia de la muerte de Belgrano increíblemente pasa desapercibida. El tipo que creó la bandera, que luchó, ¿no? Que ganó las dos batallas más trascendentales, porque, Tatito, el Congreso de Tucumán se hace en Tucumán porque Belgrano gana Tucumán desobedeciendo las órdenes de Buenos Aires, que decía que se tenía que retirar porque si no iba a perder. Un tipo que abogó, esto ya es más sabido, ¿no? Que abogó por la educación, que abogó por el desarrollo productivo del país. Bueno, muere en la más absoluta pobreza, habiendo sido integrante de una de las familias más acaudaladas de Buenos Aires. Muere en su casa paterna, ¿sí? Todavía está, Avenida Belgrano 430, en Buenos Aires. Cumpliendo con su última voluntad, su cadáver fue amortajado con el hábito de los dominicos, tal como era costumbre entre los terciarios dominicos a los que formaba parte. La familia de Belgrano tuvo que improvisar una lápida con el mármol de una cómoda de su hermano, Miguel Belgrano, porque no tenían plata para hacer una lápida. Y este capítulo es, ¿no?, de datitos de esta cuestión. El 4 de septiembre de 1902, una comisión designada por el presidente Julio Argentino Roca decide exhumar los restos de Belgrano para trasladarlos a una urna en donde hoy descansan sus restos, ¿no?, en el mismo atrio de Santo Domingo. El ministro del Interior de ese entonces, Joaquín B. González, y el ministro de Guerra, Pablo Richeri, que formaban parte de esa comisión, al exhumar los restos de Belgrano se robaron 2 dientes. Así como escuchan, ¿sí? Dijeron, no, sí, viste, lo agarraron, el souvenir, taca, claro, y se lo robaron. Este hecho fue publicado, fue condenado por los principales diarios porteños, y el escándalo concluyó cuando el prior, el superior, ¿no?, del colegio de Santo Domingo, comentó que había recibido ambos dientes devueltos. ¿Cuáles fueron las justificaciones? Bueno, el ministro González dijo que se había llevado al diente para mostrarlo a sus amigos. Una chiquilinada. Claro. Y Richeri dijo que él lo retiró para presentarlo al señor general Bartolomé Mitre. O sea que ni dejarlo morir en paz. Tremendo. ¿Sí? ¿Y por qué digo? Como para ir cerrando, ¿no? Belgrano es un tipo que, al igual que San Martín, ¿no?, que ordenó bajo sus filas y bajo sus égidas, y esto fue lo que más dolor le causó, además de los dolores físicos, ¿no? El dolor de ver a sus propios compañeros de armas matándose entre ellos con su bandera, ¿no? Sí. Cuando una de sus más famosas frases, ¿no?, decía, ¿no?, no busco glorias, sino
la prosperidad de la nación y la unión de los americanos, ¿no? Y se estaban cagando a tiros entre ellos, ¿no? Como dato de color, Belgrano es uno de los próceres más presentes en los billetes, en la historia de los billetes, ¿no? De Argentina, ¿sí? Desde la creación del billete, el presente, la imagen siempre presente fue Belgrano, ¿sí? De hecho, para justamente mencionar, en la última edición que se hizo, aparece en el billete, creo que es de 500 pesos, si no me equivoco, junto a María Remedios del Valle, otra gran historia, ¿no? María Remedios del Valle que combate con Belgrano, que combate con Güemes, ¿sí? Que combate justamente en el ejército del Alto Perú, que se queda después en el Alto Perú, ahí como dijimos, a pelear. Manuel Belgrano también, como bien decíamos, uno de los propulsores, entre otras cosas, de lo que fue, lo dijimos en el interior, en el otro Un Día Como Hoy, de promover la educación, tanto en hombres como en mujeres, tanto en ricos como en pobres, ¿sí? Entendiendo justamente, está la vieja anécdota de que él dona 40.000 pesos de la época para la educación, para crear escuelas, y se fue seguramente por la canaleta de la deuda externa de Bernardino Rivadavia, ¿no? La historia de Manuel Belgrano en este junio belgraniano en Informativo Regional. Estás escuchando la Red de Medios del Oeste, RMO.